C7, Derechos Humanos. Muy buenos días, nuevamente les saludamos, nos da mucho gusto que continúe con la señal de C7 Jalisco. En C7 Derechos Humanos le damos pues la bienvenida para hablar de temas que nos incumben a todos como sociedad, y como todos los viernes está Mafalda Guario conmigo. ¿Cómo estás, Mafalda? Un gusto como siempre, Trini, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal en este viernes ya? Pues con una tormenta tropical que este fin de semana amenaza con que sea lluvioso. Pero esperemos que con las debidas precauciones que tome la población, pues no pase a mayores. Mientras todos estemos informados, que es a lo que aspiramos, a tener una sociedad más informada, pues que esto no pase a mayores. Que por cierto, hablando de información, el presidente de la República está de visita por Jalisco. De nueva cuenta, así es. Por la mañana empezaron ya los movimientos en el centro de la ciudad. En el primer cuadro va a haber cortes, o hay cortes ya a la vialidad, así que a las personas pues que no tienen algún asunto urgente en esta zona, pues mejor que ni se acerquen, porque les va a costar muchísimo trabajo llegar, si es que se los permiten las personas del Estado Mayor que tienen que acordonar toda esa zona. Y aún después de retirado, todavía unos minutos, quizás una hora después de las 4 de la tarde todavía tienen actividades ahí, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. El Día Mundial del Turismo, que está celebrándose aquí en la capital del estado de Jalisco. Y bueno, con estos comentarios damos entrada a todo lo que tiene que ver en materia de derechos humanos. Cada fin de semana que nos encontramos en este viernes, hacemos un recuento de las actividades que ha hecho la comisión durante todos estos 7 días. Exactamente. Hoy vamos a platicar acerca de la agenda pública del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me gustaría recordarle que lo que le presentamos a continuación es una parte muy pequeña de lo que hace la comisión. Insisto, es la agenda pública del ombudsman, el presidente, el encargado de dar la cara por el personal de la comisión. Pero como usted sabe, también el personal de la institución se dedica a investigar quejas que usted presenta cuando se siente violentado de sus derechos humanos por parte de algún servidor público, ya sea municipal o del Estado. También la comisión tiene presencia en el interior de la entidad. Hay 9 oficinas regionales a las cuales usted puede acudir. Si lo desea, puede ir a la comisión en Pedro Moreno 1616 en la Colonia Americana, o bien comunicarse a nuestro correo electrónico, es cdhj@gmail.com, para que usted tenga más información. Pero bueno, las redes sociales también están a su disposición. En esta era, Trini, sería error no tener redes sociales, y en Twitter CDHJ es la cuenta donde usted podrá enterarse de lo que hace la comisión, pero también solicitar información en Facebook, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Toda una gama de opciones para que usted pueda estar en contacto con la comisión. ¿De qué habló parte del trabajo que hizo el presidente durante esta semana? Tiene que ver con la tortura, algunas de esas actividades. ¿Qué le parece si vamos a ver precisamente las noticias en materia de derechos humanos? Con el propósito de promover cursos de capacitación para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el pasado lunes se llevó a cabo una reunión entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC-INCIDE. En primera instancia, participará personal de la propia comisión y posteriormente se invitará a las asociaciones civiles que aborden este tema. Por parte de INCIDE estuvieron presentes su director ejecutivo Ernesto López Portillo Vargas y el coordinador técnico de la campaña nacional Ernesto Cárdenas Villarelo. En representación de la Comisión Estatal, asistieron el ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, directivos y visitadores. Ese mismo día, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la cual, entre otros temas, se aprobó el reglamento de transparencia del organismo, apegado a la ley más reciente en la materia. El pasado martes, el presidente de la comisión asistió a la entrega de reconocimientos a más de 450 empleados de la Secretaría de Salud, que concluyeron el curso básico de Derechos Humanos, que impartió personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Felipe de Jesús Álvarez Cibrián destacó el compromiso del secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, para brindar capacitación a quienes laboran en la dependencia. Para promover la cultura del respeto a los derechos humanos hay que aprenderla. Y en esa vocación, en esa misión que se tiene, pues hoy hay que celebrar que se va por buen camino. De acuerdo a las cifras que en este momento se tienen, estaríamos casi llegando a una tercera o cuarta parte
del total de los servidores públicos de la Secretaría de Salud que han recibido esta capacitación. El secretario de Salud ha estado muy comprometido con una gran visión en el tema del respeto a los derechos humanos. Muestra de ello es que todas las recomendaciones y conciliaciones que la comisión ha presentado, todas han sido aceptadas. Y hoy, pues es parte también del cumplimiento que se tiene en que se hiciera una capacitación intensiva, integral, y entonces no me queda más que reconocerles, felicitarles, señor secretario, y a toda la estructura de la Secretaría de Salud, porque vamos por buen camino. Ayer jueves se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos el curso de redes sociales dirigido a organismos de la sociedad civil. El presidente Felipe de Jesús Álvarez Cibrián señaló la importancia de promover una cultura de respeto a los derechos humanos por medio de estas herramientas. Todo esto tiene un objetivo, que es cumplir con la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sentido de buscar promover una cultura de respeto de los derechos humanos. Si nosotros tenemos una eficiente conducción y comunicación a través de las redes, sabemos que esta cultura de respeto a los derechos humanos hacia los servidores públicos, pero principalmente a la sociedad civil, va a ser más rápida, más ágil y desde luego va a trascender más. A este curso asistieron 30 representantes de asociaciones civiles. Bueno, ahí está parte de la agenda del presidente de la comisión. Fíjate, Trini, la importancia también sobre este último punto de utilizar las redes sociales de una manera incluyente y con respeto a los derechos humanos, la importancia del lenguaje. A veces estamos acostumbrados a escribir de cierta manera o expresarnos de cierta manera, y aquí mismo lo hemos visto, ¿no? La semana pasada que tuvimos a personas sordas, que de repente nos cuesta trabajo cómo referirnos a ellas o cómo expresar, bueno, pues deberíamos de estar también al pendiente de estas situaciones, quienes tienen cuentas de Twitter o Facebook, en cualquier red social, que tengan que trabajar con toda la sociedad, bueno, de ser incluyentes y de no caer en alguna imprecisión que pueda ser discriminatoria incluso. Discriminatoria y que sobre todo también pueda llegar a desinformar. Exacto, ¿no? Así es. Tuvimos en la semana toda una serie de alertas por redes sociales precisamente sobre la desaparición de menores en el estado de Jalisco, Zapoltitic, en Ciudad Guzmán, etcétera, y todo por redes sociales. Así cuando es. el secretario de Educación hace un llamado y mantengan la calma. Entonces, no solamente es utilizar una red social sin responsabilidad, porque podemos mal informar y también podemos, sin duda, discriminar a las personas que pues, también están inmersas en esto, ¿no? Así es. Y bueno, hoy más adelante vamos a tener información acerca de lo que ocurrió el lunes pasado, que fue el Día Mundial Sin Auto. ¿A qué se debe esta situación? ¿Cómo lo podemos ver desde una perspectiva justamente incluyente? Bueno, pues vamos a hablar más adelante de ello. Así es. Vamos a la pausa 3030-5307 y ya regresamos. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Bueno, hace un momento que hablábamos de inclusión, es qué tanto nosotros como sociedad tenemos la capacidad de incluir a aquellos que no quieren y que no pueden tampoco tener un vehículo de motor que utilice un combustible, como puede ser una bicicleta, que aparte es muy saludable, ¿no? Pero aparte, además, ¿qué sucede, Trini, con la infraestructura de las ciudades, en este caso particularmente de nuestra ciudad o de la zona metropolitana de Guadalajara, para lograr que sea una ciudad verdaderamente incluyente en cuanto a movilidad se refiere? Ya en otras ocasiones hemos hablado acerca de la movilidad incluyente, pero creo que no tan a fondo como lo vamos a hacer a continuación. Por eso está con nosotros y agradecemos su presencia a la maestra Sofía Gutiérrez Pérez, que es investigadora del ICAT, el Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la Comisión. Hola, muy buenas tardes. Muy buen día. Días, es cierto, días. Sí, es. Ya quiere el fin de semana. Ya rápido. viernes. Pues, ¿qué pasa cuando hablamos de esta inclusión a otras opciones? Mira, básicamente lo que hablamos desde una perspectiva de derechos humanos, estamos enfocándonos mucho a lo que tiene que ver con el derecho al libre tránsito.
El derecho al libre tránsito tiene que ver con esa situación de que tú y yo podemos salir y tomar un café, nos podemos ir a caminar e ir a un centro comercial, al cine y demás. Y esto tiene que ver con la libertad que tenemos para desplazarnos en la ciudad. Cuando hablamos de los derechos humanos estamos hablando de que todos tenemos esta misma libertad y este mismo derecho, pero no todos somos iguales, cada uno somos diferentes y hay personas que tienen discapacidad, ¿sí? A estas personas con discapacidad se les ve mermada su acceso a este derecho. Es decir, que si ellos quieren tomar el mismo café que nosotros queremos ir a tomar, a lo mejor ellos no pueden atravesar la calle, o a lo mejor la banqueta no tiene una rampa para poder entrar, o a lo mejor el centro comercial, el cine, no tiene espacios para personas con discapacidad, o pensemos que queremos ir a un espectáculo, a un concierto o algo. ¿Realmente hay lugares para las personas con discapacidad? Y esto nos pone a pensar entonces qué tanto ejercicio tienen de este derecho, de la libertad de tránsito, que evidentemente van conectados con otros, con el de libre esparcimiento, con el de poder salir y pasarle con familia. Se van haciendo como una cadena de violaciones de derechos humanos que a lo mejor pueden iniciar con lo que viene siendo el derecho al libre tránsito. ¿Cómo puede una ciudad ser incluyente en materia de movilidad cuando, por ejemplo, estamos hablando de particulares, quizá de la iniciativa privada con los locales comerciales, con las plazas, etcétera? ¿Cómo el gobierno puede hacer para que ellos, a su vez, asuman esta responsabilidad social de tener un local comercial incluyente? Esto es algo bien interesante porque es como una red, es como una telaraña donde todo está conectado y realmente creo que se encuentra como toda la infraestructura legal para que se comience a hacer, ya nada más hace falta que se comience a ejecutar. Por ejemplo, si tú quieres tramitar algún permiso para construir un centro comercial, pues tienes que checar con la Secretaría de Infraestructura y Obra Urbana, me parece que ese es el nombre completo, y ellos dentro de los requisitos que te están pidiendo es de que tengas banquetas, de que tengas rampas, de que tengas elevador. Ellos se encargan de que este diseño sea incluyente para las personas, pero son como muchos aristas, como bien comentas. Por un lado está como la iniciativa privada, por otro lado está también el gobierno sobre qué es lo que está haciendo el Estado para fomentar esto, y podemos ver acciones muy positivas, que evidentemente hay un largo camino que recorrer. No digo que estamos en una buena situación o en una mala situación, sino que es todo un proceso. Los derechos humanos hay que verlos como un proceso. Y esto lo podemos ver reflejado incluso en el centro. Si se fijan, ya hay rampas. Las rampas estas ya están teniendo la inclinación correcta, que es de 2 grados. Ya comienzan a tener señalamientos para que las personas con una discapacidad visual puedan saber que ya van a pasar con el bastón de la banqueta a la calle. Están haciendo varias cosas. Algo muy importante que hay que señalar es, por ejemplo, los elevadores que están comenzando a colocar en lo que viene siendo el tren ligero. Porque antes estaba esta famosa oruga que hacía que las personas sí podían tener el acceso a este derecho, pero tenían que localizar a la persona que estaba a cargo de la oruga y subirla y que los pasaran por toda esta escalera. Y era más tardado y no podían tener el mismo ejercicio de derecho que a lo mejor tienen las personas que no tienen una silla de ruedas. Sin embargo, con un elevador, con esto se da. Y este elevador, por ejemplo, el diseño universal, que es algo muy padre, el diseño universal nos funciona no tan solo a las personas con discapacidad, nos funciona a todas las personas, es algo que a todos nos conviene, porque incluso hay algunas realidades de que todos o fallecemos o nos convertimos en adultos mayores. Y cuando nos convertimos en adultos mayores comenzamos a tener dificultad de movimiento. Entonces, estas mismas rampas, estos mismos elevadores nos sirven a nosotros. O a lo mejor ahorita nosotros estamos muy bien y platicando del mismo café que nos podemos ir a tomar, al atravesar la calle nos fracturamos la pierna. Y entonces nosotros también necesitamos este diseño universal. Entonces, es algo importante. La tercera arista que me gustaría sumar es la sociedad. Porque de nada sirve que la iniciativa privada esté regulada por el Estado, que el Estado esté haciendo políticas incluyentes y que a final de cuentas nosotros nos estacionamos en un lugar para personas con discapacidad. ¿Sí? Claro. O que pongamos el carro estacionado en una rampa porque a esa hora las personas con discapacidad ya no salen. O que al momento a lo mejor que nosotros estamos haciendo el diseño de nuestro propio domicilio, lo hacemos con limitaciones para una persona con discapacidad, cosas que incluso nos pueden afectar a nosotros, después de una cirugía o demás. Cuando hablamos ya lo de las simplemente casas, como ¿no? peatones también, ¿no? Es decir, no se necesita tener una discapacidad para aspirar a una ciudad incluyente, sino simplemente por ser un peatón
todos somos peatones, no traemos el vehículo integrado, hay dificultades como esa que acabas de mencionar, o cuando recorren incluso la cochera estorbando la vía de paso, ¿no? Sí, esto es algo muy importante, porque muchas veces no nos estacionamos en rampas, no bloqueamos los lugares para personas con discapacidad, sin embargo dejamos nuestro carro tapando un poco la banqueta. Y lo subimos, es algo que lo podemos ver en muchos lugares, es más o menos común. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que una persona con una silla de ruedas no siempre puede pasar por ahí. Sí, se tiene que bajar. O sea, caminando normal, de manera sencilla, tiene uno que atravesar el lugar, las barreras físicas, por el río vehicular y no por las aceras. Es que es todo un complejo cultural donde no podemos traspasar precisamente el respeto de los demás, ¿no? Cuando ustedes capacitan y cuando ustedes se capacitan a sí mismos, ¿de dónde obtienen esta información? ¿Quiénes son los punteros, hablando de países, hablando de organismos, que te dicen cómo deben ser estos lineamientos universales para darle cavidad a todo mundo en un espacio urbano? En el tema de derechos humanos, nosotros nos basamos mucho en lo que viene siendo la convención relacionada con las personas con discapacidad. También está la ley estatal y demás, pero eso es como son ordenamientos jurídicos. También es importante cuando en nuestra formación y la formación que nosotros damos a las personas en temas de discapacidad, nos investigamos mucho por ejemplo, en los diagnósticos, en los pronunciamientos que da la Organización Mundial de la Salud, los que dan las organizaciones civiles, países ahorita que se encuentran como punta de lanza en cuestiones de investigación para personas con discapacidad son Estados Unidos y, aunque suene chistoso, Australia. Son los dos países que tienen más información sobre personas con discapacidad. Y en ese balance, ¿cómo está Jalisco? Vamos a hablar incluyéndonos nosotros solamente, no dejemos al país por un momento. ¿Jalisco cómo está? Bueno, Jalisco se encuentra en una situación muy privilegiada comparada con otros estados. Es Jalisco el ser uno de los estados más ricos, y no me refiero a ricos cuestión económica únicamente, sino culturalmente, educativamente. Esto genera una plataforma para poder hacer cimientos mucho más profundos y crecer en lo que viene siendo en la cultura de la no discriminación hacia las personas con discapacidad. Hay mucho camino por hacer, o sea, como dirían las personas de recursos humanos, hay muchas áreas de crecimiento. Hay muchas líneas en las cuales podemos seguir explotando y creciendo y líneas importantes que trabajar. Sin embargo, hay compromisos fuertes por parte del Estado. El año pasado se hizo una ley, me parece, donde relaciona a personas con discapacidad y movilidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos específicamente hace 2 años trabajó en un pronunciamiento donde checamos todo lo que vienen siendo las obligaciones que tienen las diferentes secretarías y las obligaciones que tienen los ayuntamientos, y giramos este oficio solicitando información sobre las obligaciones y checando cómo es lo que está. Y muchas veces, no sé si se han fijado, que se manda a hacer una investigación y queda congelada, se publica y ya nadie la vuelve a tocar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco está muy comprometida con las personas con discapacidad y retoma esto mismo que fue hace 2 años y dices que esto no va a ser letra muerta. Esto hay que volverlo a ver. ¿Cuáles son los avances? Esto va a ser muy interesante, o sea, porque no quedó como una fotografía nada más de cómo estaba la situación hace 2 años, sino se va a poder hacer como un comparativo y una evolución de cómo está este mejoramiento en los derechos humanos, y nos va a poder dar información muy puntual y líneas de trabajo claras, a lo mejor para los ayuntamientos, para las secretarías, sobre qué es lo que pueden hacer. Es decir, sobre los reglamentos o la parte jurídica en cuanto a su infraestructura en el municipio, ¿o de qué se trató más o menos el pronunciamiento? Por ejemplo, el pronunciamiento lo que hacía era como un comparativo en lo que viene siendo la ley estatal de Jalisco relacionado con las personas con discapacidad y lo que las secretarías o los ayuntamientos estaban haciendo. Por ejemplo, uno de los puntos donde salieron mejor todos los ayuntamientos es en el número de estacionamientos y de cajones de estacionamientos designados a personas con discapacidad. Fue uno de los puntos que tanto las secretarías como las secretarías de gobiernos como los ayuntamientos tuvieron un mejor puntaje. ¿Qué fue lo que sucedió? Que demuestran, ¿sabes qué? Me está pidiendo la ley que tengo que tener al menos 2 cajones de estacionamiento y mira, aquí están y tengo más. O ¿sabes qué? Tengo que garantizar el acceso a las personas y mira, tengo esta rampa, la rampa tiene la inclinación correcta. O ¿sabes qué? No la tengo y con esta información que me estás dando, me estoy dando cuenta que la debo de tener. Porque a veces pensamos que la información, pues todo el mundo la tenemos en zona metropolitana, pero hay muchos municipios que están más lejanos y que les tarda un poco más de tiempo en llegar la información. Entonces, estos también es como señales de, mira, esto
va por aquí. Una cosa es lo que se hace a favor en el sentido de la infraestructura y otra es, por ejemplo, podemos pensar en una ciudad que el desarrollo industrial, el desarrollo urbano, no interfiere tanto en el movimiento de las personas, en su desplazamiento. Por ejemplo, aquí tenemos tantos vehículos que resulta difícil atravesar la calle porque quienes tienen el derecho de la vía es el auto, ¿no? Aquí en Guadalajara, los ciudadanos es muy difícil que cedan el paso a una persona que va con todas sus capacidades físicas. Entonces, la urbanización, el desarrollo de una ciudad, no solamente no te da la infraestructura, sino que le agrega, le suma a la problemática para poder transitar. Vamos a hablar de esto, ¿no? Pero después de la pausa creo que tenemos que hacer un breve corte, nada más recordándole el teléfono 3030-5307. No sé cómo se siente al momento en que transita en la ciudad, ¿no? Muy bien, ¿Parece? regresamos. Volvemos. O sea, a lo que voy es que yo puedo decir, bueno, Estoy convencida que ninguna persona es violenta por naturaleza. Nadie te pega porque te quiere. Ni te debes a tu esposo, ni tu mundo es tu novio. No seas dependiente de tu pareja. ¿Te has preguntado todas las formas de violencia que les permitimos a nuestras parejas? ¿Y por qué lo toleramos? El perdón no justifica los insultos, las humillaciones y los golpes. La violencia nunca es tolerable. No hay motivo alguno para maltratar a otra persona. No es fácil, pero siempre será más difícil vivir en el silencio. Derecho a una vida digna. Derecho a una vida libre de violencia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. C7, Derechos Humanos. C7, Derechos Humanos. Seguimos platicando con la maestra Sofía Gutiérrez y yo lanzaba este cuestionamiento de qué me sirve tanta infraestructura, rampas, etcétera, cuando en el papel se tiene muy bien organizada una ciudad, pero a la hora de la práctica no, y manejábamos el ejemplo del macrobús. ¿Qué pasó cuando inició el macrobús en la calzada de Independencia? La idea era retirar el mayor número de camiones del transporte público de esta zona. Sin embargo, sigue siendo un caos atravesar en horas picos Independencia y mucho más para el peatón. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Es que es una suma de... Por eso es que es tan complejo y tan diverso el tema de la movilidad. Nos pide mucho a nosotros como personas en lo que viene siendo una cultura. Nos pide mucho, nos habla sobre el respeto que tenemos, sobre el no quedarnos parados en lugares, por ejemplo, en los cruces peatonales, el no tapar rampas, el ceder el paso. Todo esto, evidentemente podemos decir, bueno, es que está en la ley, pero no se cumple. Y a veces nos quejamos mucho del Estado. Y hay muchas cosas que caen evidentemente dentro del Estado. Sin embargo, hay otras que caen directamente en nosotros. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Es como un examen de conciencia real sobre lo que estoy haciendo yo. Y como una invitación a todos los televidentes que vean básicamente en su actuar diario al momento de moverse por la ciudad si esto se respeta. Yo a veces les digo en algunas capacitaciones como en tono de broma, en serio, que llenen una maleta y la carguen de piedras y que intenten andar por toda la ciudad con la maleta. Y es cuando se van a dar cuenta si no hay rampas, si la banqueta tiene irregularidades, si no hay elevadores, si es imposible subirnos al transporte público, si a los taxistas les dan gusto cuando nos ven subir con una maletota. Demás, y es una manera en la cual podemos darnos un poco cuenta de esto. O que caminen en tacones, tal vez, ¿no? De hecho, yo bromeando con mis también. compañeras de trabajo les digo que deberían de incluir el uso de tacones como problema de escape. No, es una tarea difícil el de todos los días. Además de esta creación tenemos que sortear otras que son los hoyos, los baches, hablando de cualquier tipo de falla, ¿no? Por ejemplo, algún tubo que quedó pendiente en alguna obra. Las raíces, hay muchos problemas con raíces de árboles, por ejemplo. Ahí, ¿cuál sería la sugerencia? Ahí el Estado tiene que estar al pendiente y evidentemente también como sociedad tenemos que estar pasando reportes. Es esta parte de aprender a ser, en vez de personas
como objeto de derecho, que tenemos derechos, más bien ser sujetos de derechos, empoderarnos de nuestros derechos humanos y ejercerlos. Si yo me estoy dando cuenta que hay una violación de derecho humano, o si me estoy dando cuenta que puede haber un problema con esta raíz que está obstruyendo el paso, entonces me comunico con la instancia correspondiente para que arregle esta situación. Te decimos mucho de pronto que el Estado se preocupa hasta que está el niño ahogado y entonces tapa el pozo, pero también con nosotros qué estamos haciendo. Y con esto no estoy tampoco pasando únicamente la responsabilidad de la sociedad, también el Estado tiene una muy buena parte de responsabilidad. En el pronunciamiento que se estuvo trabajando hace 2 años, nos dimos cuenta de varios datos interesantes. El primero es que es muy diferente lo que existe de apoyo a las personas con discapacidad en la zona metropolitana que en los municipios aledaños. Es muy diferente, o sea, dentro de la zona metropolitana se cuenta con mayor apoyo. Y esto evidentemente es algo delicado, porque no puede ser que una persona con discapacidad se encuentre fuera del Estado, se vean mermadas. Están recluidos por la falta de espacios donde moverse, ¿no? Sí, claro. También hubo datos interesantes. De pronto pensamos que la cuestión de movilidad únicamente tiene que ver con rampas. Y estas rampas deben de tener en las instituciones un barandal, porque no todas las personas es por silla de ruedas. A veces es un adulto mayor que no puede subir fácilmente, o traemos una fractura o alguna secuela de polio y necesitamos un barandal. O ya tenemos toda la institución, toda la organización lista para que entren, pero ¿qué sucede si la persona quiere usar el sanitario? Okay. Las puertas realmente para entrar al sanitario son grandes, tiene espacio para que gire la silla. O hay otra población que normalmente nos olvidamos, que es muy importante, las personas de talla baja, que construimos los lugares para dar información como mostradores muy altos, que nada más puedes accesar estando parado. Así es. Y una persona de talla baja o en silla de ruedas se ve imposibilitado a este derecho. O decimos, bueno, la información la tenemos. Y sí, evidentemente, el derecho a la información se le puede dar a las personas con discapacidad, pero de pronto nos dan unos folletos con una letra minúscula. Que ni con los lentes. Ni con los lentes. O si tenemos la información también en braille. La instancia gubernamental que tuvo los mejores resultados positivos en temas de discapacidad fue el sistema DIF Jalisco. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia fue el que tuvo mayores resultados. ¿Con qué cumplió? ¿Cuáles fueron los puntos? Es que todo lo que estuvimos investigando tuvo que ver directamente con movilidad. Entonces fueron exactamente los temas relacionados a movilidad los que estuvieron cumpliendo. Vimos también que de pronto al DIF está cumpliendo incluso funciones que no les tocan propiamente, o sea que todo lo que cuando pensamos en una persona con discapacidad, todo se lo avanzamos al DIF, todo. Y de pronto hay algunas instancias que también tienen que hacer lo suyo, por ejemplo la Secretaría de Trabajo, que tiene que promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, o la Secretaría de Salud, que es lo que tiene con su banco de prótesis y órtesis, o qué se está haciendo para la prevención de la discapacidad, que evidentemente la parte más importante es la prevención. Cuando hablas de que en el interior del estado hay desventajas, comparándolo con la zona metropolitana de Guadalajara, ¿qué se está haciendo allá? Se está trabajando principalmente en lo que tiene que ver, bueno, al mismo punto, con rampas, con banquetas, con espacios para que las personas que lleguen en vehículos se puedan estacionar y tengan un lugar preferente. También se trabaja mucho en la parte de la cultura. Cuando tienen algún evento, sí les están dejando lugares a las personas con discapacidad que se encuentran en el frente, o para el acceso, sí los están tomando en cuenta. Los intentan meter en la sociedad, porque de alguna manera se debe de reconocer que tristemente la sociedad del Estado los ha hecho como un poco hacia el lado, como esta parte de la otredad. Los intenta incluir con festivales de pronto que hay, por ejemplo, para el 16 de septiembre o demás. Sí se busca, de pronto se ve que es más lento, pues, pero también la dinámica de la zona metropolitana es mucho más rápida. ¿Una adecuada señalización en las calles también tiene que ver con una movilidad incluyente? Por supuesto. Pensemos que tenemos una discapacidad visual. ¿Cómo vamos a saber en qué calle estamos? Realmente las calles deben de estar señalizadas con el método braille. Eso no se encuentra dentro de la ley. Sin embargo, cuando hablamos de diseño universal, nos sugiere esto. No se encuentra dentro de las obligaciones que tiene el Estado, pero por eso te digo la parte rica, como de ir lo que tenemos aquí legalmente, todas las investigaciones que se están haciendo internacionalmente para hacer una amalgama. Pero sí, las calles deberían de estar con
de manera de braille. También la numeración de alguna manera tendría que ser palpable o de alguna manera en la que ellos los puedan tocar, porque si no... ¿Qué pasa con los semáforos que pusieron en el centro, que tienen un pitido, un sonido para las personas que no pueden precisamente ver? Conozco los que están sobre Avenida Hidalgo, solamente el área del centro. ¿Por qué no comenzar ya con otra cobertura? No, si hay otra cobertura. Por ejemplo, precisamente posterior al pronunciamiento que tuvimos, donde mencionamos que el COEDIS está haciendo una buena función, pero que se necesitaban más recursos para que pudiera seguir desempeñando esta excelente función, después del pronunciamiento, y francamente no sé si tuvo que ver directamente por el pronunciamiento, pero lo que sí es que sé que fue cronológicamente después, ya se pusieron semáforos auditivos también en el área de Chapultepec. Okay. Entonces, específicamente para donde están las oficinas de COIDIS, que eso es algo importante porque es donde atienden precisamente a las personas con discapacidad. Entonces, ahí era un punto central para que se pusieran ese tipo de semáforos. Y hablando de la cultura y del compromiso que deberíamos de tener como sociedad, justamente recuerdo que cuando se empezaron a instalar este tipo de semáforos, había uno cerca de Casa Jalisco. El sonido, no sé si las personas que están con nosotros en este momento saben exactamente a qué nos referimos, pero sí es un sonido fuerte. Hubo vecinos que se quejaron por el sonido del semáforo. De hecho, presentaron, creo, una queja ante la comisión, pero bueno, obviamente también se hizo ahí una labor de sensibilización antes que nada para decir que, bueno, esto era en beneficio de un grupo sumamente vulnerable, que es un grupo que tiene discapacidad y que, bueno, había que anteponer ciertos derechos antes de comenzar a hablar de que me están afectando porque soy vecino de la zona, ¿no? Entonces, también creo que tiene mucho que ver esto que mencionabas, saber ejercer nuestros derechos, pero también tener el compromiso de cumplir con nuestros deberes como ciudadano. Y creo que ese es un deber, estar pensando en la inclusión y no ser tan egoísta quizá de decir, a mí me molesta porque yo vivo aquí, todo el día lo estoy escuchando. Pues sí, pero piense tal vez en lo que puede ayudar este semáforo a una persona con discapacidad. Incluso el hacernos como todos partícipes y formar una sociedad incluyente es algo que nos conviene a todos. Tener niños con algún tipo de discapacidad dentro de las escuelas es algo que les sirven tanto a los niños que no tienen una discapacidad como a los niños que tienen una discapacidad. Evidentemente hay discapacidades que requieren una atención especial y para eso el propio Estado también ha creado instituciones especiales. Y sin embargo es algo muy rico. Se dice, nos tenemos que ir familiarizando para poder, aunque se escuche extraño, verlos en la calle, porque realmente no los vemos en la calle. Y si no los vemos en la calle no significa que no existen. Sí, no, porque hay una dificultad para estar en la calle. Pero realmente cuando salimos en la calle, hagamos un análisis del día de hoy, ¿cuántas personas vieron desplazándose con una discapacidad? Realmente yo el día de hoy, y miren que me ando moviendo el día de hoy, no he visto ninguna. No, y que cuando los vemos, que cuando interceptamos con ellos en la calle, pareciera que son invisibles. Los llegamos a empujar, nos tropezamos con sus aparatos, bien lo decía ya en unos programas que tuvimos anteriormente, sí, que vas a una plaza comercial con tu silla y más de alguna ocasión cuentan historias, ¿no?, donde los tumban de las sillas porque todo el mundo va saliendo y todo el mundo va de frente. Entonces pareciera que son invisibles, aparte, aunque estuvieran en la calle, pareciera que no los vemos. Y aquí, en esa parte me voy a colgar para mencionar algo que citó, más bien citando a Eleanor Roosevelt, que fue una de las que trabajó profundamente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ella comenta, con palabras mucho más bellas de las que puedo citar ahorita, pero la idea es de que los derechos humanos comienzan en lugares muy pequeños que a veces ni siquiera podemos verlos, tan invisibles y tan sensibles que no los detectamos. Pero justamente ahí es donde inician, en la particularidad de nuestra persona, en lo más cercano de nuestra casa, que si ahí comenzamos a ejercer y proteger los derechos humanos, es lo más importante, que si desde lo particular nosotros no los defendemos, entonces no tiene ningún sentido. Pues le agradecemos mucho que hayamos tocado el tema, que sin duda nos falta a los ciudadanos hacer mucha chamba. Maestra Sofía Gutiérrez Pérez, investigadora del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión. Muchísimas gracias. A ustedes. ¿Tiempo de hacer una pausa? Regresamos. Así es, volvemos. C7, Derechos Humanos.
C7, Derechos Humanos. Bueno, la pregunta es si usted tiene bicicleta, pero sobre todo si en verdad suple el uso del vehículo por esta bicicleta. 3030-5307. Y sobre todo, ¿cuál es su experiencia? Porque si usted me pregunta a mí, ¿qué siento si me subo a una bicicleta y atravieso la ciudad? Número 1 es miedo. Claro. Y ya, si no tenemos bicicleta, entonces responder la pregunta, ¿y respetamos a los ciclistas? Porque esa es otra, ¿no? Está con nosotros Daniel Hernández López, representante del colectivo ciclista jalisciense. ¿Cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, pues gracias por la invitación. El colectivo ciclista jalisciense está integrado actualmente por 14 paseos ciclistas. Somos los que organizamos los paseos que ustedes los ven nocturnos, hay de día, hay en el interior del estado, no solo en Guadalajara. Nosotros venimos trabajando como colectivo en diversas acciones, acercándonos al Congreso del Estado, al Ayuntamiento, a Fiscalía, para beneficiar a nuestros representados, a los ciclistas. El colectivo no pertenece a ningún partido político, no somos afines a ningún partido político, pero sabemos que el gobierno es el que tiene que llevar a cabo las acciones para beneficiar al ciclista. Así que nos acercamos cuando ellos pretenden hacer alguna modificación a los derechos que tenemos nosotros. Empezamos a trabajar hace año y medio para incluirnos en la ley de movilidad. Antes de esos trabajos, los ciclistas no estábamos integrados en la ley de movilidad, ahora ya lo estamos. Ese trabajo corresponde al colectivo ciclista. Después nos acercamos al Ayuntamiento de Guadalajara, nos dieron acceso al listado de las bicicletas robadas para que pudieran ser reclamadas. Ahora estamos con un acercamiento con la Fiscalía para que también se lleve a cabo una campaña para invitar a los ciclistas a que no compren bicicletas robadas y además puedan denunciar. Ahorita, bueno, el éxito más reciente es que se decretó el Día Estatal Sin Automóvil. El Día Estatal Sin Automóvil viene a colación del Día Mundial Sin Automóvil, que se celebra el día 22 de septiembre y fue por primera vez en Gran Bretaña. Entonces nosotros estuvimos trabajando alrededor de, viene siendo como un año, ahí quien nos abrió las puertas fue la diputada Verónica Delgadillo, como está en la Comisión de Participación Ciudadana, así que por ahí entramos nosotros, empezamos a trabajar a lo largo de un año esa propuesta y logramos consensar con todas las fracciones. A pesar de que ella fue la que nos abrió las puertas, pues tuvimos que llegar a dialogar con todos los diputados y se aprobó el decreto el día 11 de septiembre por unanimidad en el Congreso del Estado. Para unificarlo con el 22 de septiembre. Así es. Se aprobó el 11 y es para el 22. Estamos viendo, de hecho, en pantalla imágenes, algunas imágenes, creo, de lo que fue este lunes. Ese es el día sábado, hicimos otro lunes, pero lo que pasa es que a veces el festejo es el día 22 y se estableció en el decreto el día 22. Este es el paseo que hicimos el día sábado porque es cuando la mayoría de los ciclistas tiene tiempo de poder acudir y es cuando se presta más las calles. Hubo un año en el que intentamos hacerlo el día 22, caía entre semana y la Secretaría de Movilidad nos pidió que no. Y nos dijo que incluso iba a tratar de hacer que no se llevara a cabo porque podíamos colapsar la ciudad. Esta vez lo hicimos en el día sábado, se conmemora el día 22, está establecido en el decreto y la siguiente lucha que tenemos es procurar crear la ENMANA, como es en Colombia, que es toda una semana dedicada al Día Mundial Sin Automóvil. Allá ya es una semana. Aquí apenas logramos un día. Ellos usan mucho la bicicleta y la motocicleta. Sí, tienen mucha infraestructura. Ahora, otro tema que viene, el diputado Miguel Castro sacó una propuesta donde algunos dicen que quieren placar. Nosotros ya como colectivo nos dimos a la tarea de investigar esa propuesta, no encontramos nada de emplacamiento. Conseguimos el audio de la rueda de prensa, vimos que la pregunta que le hacen es ¿por qué no lo incluye? Así que hasta el momento no hemos encontrado la intención de que quieran placar. Él solamente contestó a alguien que le echó la papa caliente, ¿no? Exacto, pero como colectivo no somos afines a nadie, vamos a estar muy pendientes de eso. ¿De esa iniciativa les gustó? ¿Qué pueden resaltar de esa iniciativa? Hay mucho que modificar. Él está planteando que, por ejemplo, se prohíba el uso de la bicicleta en carriles exclusivos para transporte público. Y hace rato comentabas lo del carril de macrobús. Hay que considerar las condiciones de la ciudad aquí y ejemplos europeos. Allá, por ejemplo, hay en el DF, más cercano, hay carril compartido entre metrobús y bicicletas. Hay una reglamentación para los usuarios de las bicicletas. Debes dejar pasar al metrobús, debes hacerte a un lado, debes subirte al camellón, debes darle la preferencia. Si se para el metrobús, tienes que pararte atrás en la línea donde te vean por el retrovisor. O sea, se regula al ciclista, pero se le permite estar ahí. Si eso lo aplicamos en Guadalajara, puede funcionar. Hay colectivos y la iniciativa de Miguel Castro establece que
que no se permita ahí y se segrega el ciclista al carril derecho de la vialidad, considerando que la calzada Independencia y Gobernador Curiel, que es la prolongación, tienen 3 carriles, de esos 3 quitamos 1, fue para el macrobús, o sea, quedan 2 carriles. 2 carriles para toda la vialidad y ya sabemos el congestionamiento que hay. En la propuesta de ley ahí hace falta una adecuación, que se establezca que el ciclista puede circular en el carril derecho, tomando el carril derecho, no en la orilla del carril derecho porque hay alcantarillas o porque podemos chocar con árboles o en las banquetas. Es el centro del carril derecho. Así que si tomamos eso en cuenta, más lo que él propone, que es que al rebasar el carro a un ciclista hacia 1 metro, lo cual no estamos de acuerdo, debe ser 1,5 metros para que sea el estándar internacional, vamos a poner carril macrobús, dos carriles para los carros, está un ciclista, se crea un cuello de botella. Tiene que hacerse el carro 1,5 metros hacia el carril central para poder rebasar al ciclista y se va a crear un cuello de botella, entonces se va a colapsar la ciudad. No es posible esa propuesta. Lo mejor sería usar el carril del macrobús. Exacto, regulando correctamente al ciclista y educando. En la ley se establece que deben de haber campañas de educación, tanto por parte de la Secretaría de Movilidad como en coordinación con otras secretarías que puede ser educación. No lo han hecho. Nosotros nos hemos acercado y les hemos dicho, ok, danos los materiales y nosotros nos encargamos de llevar la cultura. Nosotros tenemos a los ciclistas, nosotros estamos en los paseos, nosotros somos los que rodamos con ellos, los tenemos en corto, pero danos algo para poder llevarlos, danos folletería, danos las facilidades para poder hacer conferencias y entonces culturizar. Esa es una de las cosas que se deben de ajustar ahora en los próximos trabajos, en la propuesta de ley, lo del 1,5 metros, los cascos. Él establece que se debe llevar a los niños menores de 4 años en una silla especial. Sin embargo, no menciona nada de los cascos. El casco es un tema muy polémico, unos a favor, otros en contra. El colectivo está en la postura de que sea recomendable, no obligatorio, pero en los niños sí obligatorio. Si tenemos un niño menor de 12 años y más un niño que llevamos en una silla especial, lo mejor que podemos hacer es ahí sí obligar el casco para los niños. Porque si el riesgo después de un accidente, fracturarse el cráneo es lo mismo para un adulto que un menor. Cuando hay una infraestructura adecuada, primero, si no tenemos infraestructura, lo primero que tú dijiste fue clave y es lo que nosotros hemos sondeado con todos los ciudadanos. ¿Por qué no andas en bici? Porque tengo miedo. ¿De dónde surge tu miedo? No tengo la infraestructura adecuada. Ok. ¿Cuál es la infraestructura adecuada? ¿Una ciclovía pintada? No, no lo es. Una ciclovía como la de Niños Héroes, donde ponen botes de basura y se suben carros y estacionan, no lo es. Una ciclovía como en la Avenida Washington, donde tumban las boyas, no lo es. Se tiene que hacer una ciclovía adecuada, donde tú sientas la seguridad de poder circular a la hora que quieras. Y además tener ciclopuertos vigilados. Tenemos muchas cámaras en la ciudad, deben de funcionar para cuidar también los ciclopuertos. El Día Mundial Sin Automóvil tiene el objetivo de motivar a las personas a que no usen el automóvil. Pueden usar el transporte público, pueden llegar caminando, pueden usar la bicicleta, porque lleva un fin ecológico, reducir las emisiones. Ahorita Guadalajara tiene más contaminación que el Distrito Federal. Antes decíamos, no, el Distrito Federal está lleno de contaminación, ahora no, ahora somos nosotros, más que el Distrito Federal y más que Monterrey. Eso es algo que debemos tomar en cuenta. Si nosotros te ponemos una ciclovía que te decimos está correctamente segregada, puedes circular de una forma tranquila, está limpia, no está abollada, no tienes botes de basura, puestos de periódicos atravesados, casetas telefónicas, ¿vas a circular o no? Claro, le doy libertad a mis hijos de que lo hagan, ¿no? Circularías o no. Exactamente. Les doy mayor derecho a la movilidad. Claro. Porque lo hablamos hace un momento. Exacto. Esas son las cosas en las que el colectivo está trabajando. Es por lo que impulsamos que nos incluyeran a los ciclistas en la ley de movilidad. Es por lo que impulsamos que se hiciera el decreto del Día Estatal Sin Automóvil, es por lo que impulsamos que estén con mayor rigor en la vigilancia y en la persecución de aquellos que nos están robando las bicicletas, incluyendo mano armada. A ver, lo que está pasando aquí es que hay un auge de uso de bicicleta. Entonces, los amantes de lo ajeno ya encontraron negocio y están robando las bicicletas. Hay unos pasos peligrosos, que te lo puedo decir, separando la ciudad, está la Avenida Washington, que divide el centro de la ciudad con el sur, y si te pones a ver esa vialidad, los cruces hacia el sur solamente tienes por la parte de ferrocarrileros, que está Cristo Rey, está con la calzada Independencia, donde se convierte calzada hacia Washington. Después tenemos Enrique Díaz de León, que es por donde están las vías del tren. Luego también tenemos la calle Roble, tenemos 8 de julio, son puros pasos a desnivel.
Y además tenemos otro cruce peligroso que es Niños Héroes e Inglaterra, donde hemos sufrido asaltos a mano armada. A los paseos, aún yendo paseos con mucha gente, han llegado con pistolas y nos han quitado bicicletas. Nosotros sabemos pues ya que tenemos ese riesgo, no debería de suceder. Entonces, ¿qué hace la gente? Tengo bicicleta, tú lo ves los domingos en la vía recreativa, cada vez crece más. Lo ves en Puerto Vallarta, Puerto Vallarta en bici, que creó también la vía recreativa de Puerto Vallarta, está integrado en nuestro colectivo y está creciendo. Hay gente que quiere andar en bicicleta, hay gente que tiene bicicleta, pero ¿qué haces? O te vas a la vía recreativa porque es de día, o mejor dejas de salir o te vas a un paseo de noche porque piensas que en conjunto ya tienes seguridad, pero si ya te asaltan aún estando en el paseo, ¿qué vas a hacer? Entonces, ese es un tema de seguridad, es algo muy delicado, es una cuestión aparte, pero entonces vas a dejar tu bicicleta guardada, se va a convertir en algo que vas a colgar ahí cosas en tu casa y tu revistero. No se trata de eso. Para que la uses necesitamos infraestructura. Eso es importante. Está establecido en la ley que un porcentaje de las multas a movilidad se deben establecer para la infraestructura de movilidad no motorizada, que incluye a las personas con discapacidad, incluye a los peatones y a los ciclistas. Vamos a ver si se acuerdan de eso en este próximo presupuesto. A escala nacional, ¿cuál es el panorama de Jalisco? Bueno, hay un ranking de ciclociudades. Guadalajara está en los primeros 10 lugares y no estamos muy bien, estamos decayendo. El lugar no lo hemos ganado por las acciones que hacen los grupos ciclistas y está muy mal. Está muy mal. Hay un pendiente ahí entonces en cuanto a gobierno y ustedes agrupaciones, pero también sociedad, invitándolos, por supuesto, a que nos incluyamos todos en este desarrollo urbano. Muchísimas gracias, Daniel Hernández, por acompañarnos esta mañana. Y Mafalda, pues es fin de semana, que tengas un excelente sábado. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias por su compañía. Gracias. C7, Derechos Humanos.